Hola, mi nombre es Juan José Herrera Gálvez y este es el trabajo correspondiente al tema 1 de la asignatura de Sistemas de Representación y Procesamiento Automático del Conocimiento. Voy a hablar en este primer tema sobre Karen Spark Jones, quién fue, su vida, su obra y sobre el modelo probabilístico. Karen Spark Jones nació en Huddersfield. Fue educada en una escuela primaria de Huddersfield y luego en el Girton College de Cambridge, desde el 53 al 56. Luego estudió historia y un año adicional sobre ciencias morales, filosofía. Por lo tanto, no empezó estudiando directamente informática. Entonces empezó a trabajar como maestra y después sí empezó a trabajar ya en informática. Comenzó su carrera investigadora en el año 1950, desarrollando un tesauro para la Unidad de Investigación en Lenguaje de la Universidad de Cambridge, donde trabajó toda su vida. En 1964 presenta su tesis titulada Sinonimia y clasificación semántica, utilizando técnicas estadísticas y probabilísticas, combinándolas con técnicas lingüísticas, los dos enfoques de la indexación. El enfoque que dio en esta tesis fue pionero en la materia y fue muy famoso y comentado entre los mejores autores de recuperación de información. Pudo seguir investigando en recuperación de información gracias a las distintas becas que le fueron concedidas por instituciones como la Royal Society o como la Biblioteca Británica, hasta que definitivamente fichó por el Laboratorio de Informática de la Universidad de Cambridge, donde trabajó desde el 74 hasta su jubilación en 2002. Unos años después, pues nos dejó. Karen Spark Jones ha sido una de las pioneras en la recuperación de información y el procesamiento del lenguaje natural. Trabajó en esas dos áreas desde finales de los 50 y contribuyó especialmente en la comprensión de los sistemas de información. En el 60 comenzó a trabajar en la recuperación de información e introdujo los términos de IDF, Inverse Document Frequency, que daría paso posteriormente al modelo probabilístico de recuperación de información. Junto a Stephen Robertson desarrolló este modelo probabilístico de recuperación de información, también llamado BIR, las siglas de Binary Independent Retrieval. El BIR es una técnica de recuperación de información probabilística que hace algunas suposiciones simples para hacer factible la estimación de la similaridad entre el documento y la consulta del usuario. Es decir, estima la similaridad que hay entre la consulta que nos da el usuario y el corpus documental que tenemos en nuestro sistema de información. El trabajo más reciente de Karen Spark Jones ha sido la recuperación de información de documentos, incluyendo las aplicaciones de discurso, cuestionarios de bases de datos, modelos de agentes y usuarios, sumarios y evaluación de sistemas de lenguaje e información. Fue una figura principal en la evaluación comunitaria, Evaluation Community, y también estuvo involucrada en el establecimiento de estándares en el procesamiento del lenguaje natural de los Estados Unidos y también de otros países. Spark Jones lideró la indexación automatizada, creando un indicador capaz de hallar la importancia informativa de una palabra para un documento. Es decir, el ITF lo que hace es decirnos la importancia informativa que tiene una palabra respecto al documento, es decir, nos dice si es buen descriptor de ese documento o no. Eso se llamó a partir de entonces indexación ponderada o por pesos. Este algoritmo, el ITF, Inverse Term Frequency o frecuencia inversa del término, obtiene la importancia de un término dependiendo del número de veces que aparezca en el documento en relación con el resto de términos que éste tiene. Este indicador daría paso a otro más importante todavía, el IDF, Inverse Document Frequency, o frecuencia inversa del documento, cuyo procedimiento es similar al anterior, pero lo aplicamos a todos los documentos de nuestra base de datos.
Con este algoritmo tendríamos ordenados de mayor a menor relevancia los documentos encontrados al responder a una consulta. Es decir, obtendríamos los resultados ponderados, con un peso cada uno ordenado de mayor a menor. Este diseño fue el principio del modelo probabilístico. Vamos a ver modelos probabilísticos de manera general. Así que vamos a empezar por las premisas básicas de este modelo, que son las siguientes. Para caracterizar el corpus documental se emplean ciertos términos de indización, es decir, lo que hemos calculado con el IPF, porque unos serán mejores descriptores de un documento que otros. Luego, dada una necesidad informativa del usuario, existe un subconjunto de documentos de la colección que contiene exclusivamente los documentos relevantes en relación a ella. Es decir, un usuario que va a consultar el corpus documental no necesita todos los documentos, necesita los documentos relevantes para su consulta, que será un pequeño subconjunto del corpus documental. Si el usuario supiese los términos de indización que permiten caracterizar tal subconjunto de documentos relevantes, tendríamos el problema resuelto, pero no es tan fácil. En un caso real, el usuario no sabe cuáles son los términos de indización que configurarían la consulta ideal. Por lo tanto, el modelo probabilístico actúa sobre los términos que configuran la consulta del usuario, ponderándolos. Esto es, le impone un peso o número a cada uno de ellos, mayor cuanto mejor permite discernir los documentos relevantes de los irrelevantes, y menor en caso contrario. Tampoco podemos saber a priori cuáles de los términos que configura la consulta son buenos y cuáles no lo son. A este modelo no le queda otro remedio que considerar, para cada uno de los términos empleados en la consulta del usuario, la probabilidad de ser buen descriptor y la probabilidad de ser mal descriptor. Estas probabilidades las desconocemos en el momento de hacer la consulta. Por lo tanto, este modelo se ve en la necesidad de efectuar una hipótesis inicial sobre sus valores. Este es el principal inconveniente de este modelo, la obligatoriedad de hacer la hipótesis inicial sobre la probabilidad de ser buen o mal descriptor. La gran aportación o ventaja de este modelo probabilístico es el denominado como retroalimentación por relevancia. Esto consiste en la utilización de información generada bien en procesos de recuperación anterior o bien durante el propio proceso de búsqueda. En el modelo probabilístico clásico consiste en mejorar los resultados de la recuperación solicitando al usuario, tras la respuesta inicial del sistema, que analice los documentos recuperados y que juzgue si la consulta ha sido, o sea, los documentos recuperados han sido relevantes o no lo han sido. Con esta información del usuario obtendremos nuevos valores impondremos nuevos valores a la probabilidad de ser buen o mal descriptor para cada término que hemos utilizado en la consulta. De esta manera obtendremos una nueva respuesta de documentos ordenados por su probabilidad de relevancia, aunque ahora mejorada, porque gracias a la información solicitada por el usuario tendremos más información sobre esos términos. Esto es todo y esta es la bibliografía que he usado para realizar el trabajo.